Hola, muy buenas tardes, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Javier y estamos aquí deseosos de hacer la voluntad de Dios para compartir con ustedes lo que Dios ha preparado en nuestros corazones a través del tiempo. Ha puesto un vino nuevo que se ha convertido en un vino añejo, pero ese vino que da vida, que le da sabor a la existencia, y ese vino es la palabra de Dios. Hoy veremos la prueba número 4. Y bueno, así es que vamos a comenzar con la reflexión. Hoy está con nosotros Eli, coordinando, ¿verdad? Entonces, pues le damos la bienvenida a Eli y a todos los presentes. Y adelante, Eli. Gracias. Buenas tardes. Voy a empezar con la reflexión 8 de noviembre, que dice así: ceder el control. La autonomía es muy amplia y cada grupo decidirá en sus juntas de trabajo cómo desean realizar sus actividades. De alineamiento de DNA, página 33. No quería que mis hijos crecieran, les acoginaba la vida. Era de las que siempre están dispuestas a ayudar, que no dejan hacer nada a sus hijos. En el fondo de mí había soledad. Nunca me parecieron adecuadas sus novias. Siempre les veía defectos. Uno de ellos se hartó de mí y se fue de la casa. Muy dolida, me preguntaba: pero si yo le doy todo, ¿por qué se portó así conmigo? La respuesta la encontré en Neuróticos Anónimos. Tenía que vivir mi vida y dejar vivir a mis seres queridos. Solo por hoy agradezco a toda esa gente hermosa que me recibió, aunque yo sabía que no merecía tanto amor. Actualmente estoy estudiando una carrera, cuido de mí, mis hijos son felices y por lo tanto yo también. No estoy sola. Un poder superior a mí está conmigo. Gracias, Víctor. Adelante. Bien, cuando hemos estado confusos en nuestra existencia por diferentes razones aparentes, pero completamente ignorantes de nosotros mismos, hacemos las cosas como creemos convenientes, de acuerdo a la instrucción que hemos aprendido dentro de una sociedad ignorante y en el caos y llena de injusticias. Y pretendemos ser justos y nos duele ver la injusticia. Aún así, somos injustos y hacemos las cosas involuntariamente en contra de nosotros mismos y de otras personas. Estamos esclavizados de nuestras memorias de reacción y creemos que estamos haciendo lo mejor para la familia, en el trabajo, para con nosotros mismos, e inclusive creemos que tenemos la, la autoridad de Dios en nuestras vidas porque creemos en un Dios. Sin embargo, al pasar del tiempo nos damos cuenta de que nuestra familia no funciona como quisiéramos. Tratamos de dominar, gobernar, pero no podemos. Parece que entre más nos empeñamos a que se den cuenta que nosotros tenemos razón en la forma de pensar para mejorar sus vidas, parece ser que ellos no comprenden esto. Nos encontramos como si fuéramos director de una orquesta donde cada quien quiere tocar su propio ritmo y el director, molesto, solamente gruñe internamente sobre lo malcriado que son
aquellos de la orquesta que no se someten a lo que dice. Si verdaderamente mi esposa, mi esposo, mis hijos hicieran lo que yo les digo, su vida sería completamente feliz. La realidad es que no nos dábamos cuenta que éramos perdedores emocionalmente, que no hacíamos las cosas correctas ni delante de Dios ni delante del hombre. Y nos sentíamos que éramos buenas personas y que los demás estaban haciendo mal con nosotros. Éramos víctimas de nosotros mismos sin darnos cuenta, exigiendo, exigiendo a los demás una rectitud que nosotros tampoco teníamos. Todo en base a nuestros tempranos temores. Ahora teníamos que enfrentarnos a otra acción, aprender de nosotros mismos. Neuróticos Anónimos nos ayudó a conocernos y a ver la diferencia entre encontrarse con un poder superior y reconocer nuestra imperfección. Cuando reconocimos estas cosas, empezamos a vivir y dejar vivir. Nuestras vidas se volvieron mejores. ¡Qué maravilla! Haber encontrado un programa de recuperación y haber entendido que cada quien tiene que vivir su propia vida. Y cuando soltamos a los demás y aprendemos a vivir nuestra propia vida, entonces agradecemos a Dios por haber encontrado este programa de recuperación. Bienvenidos sean todos, pues ahora vamos a comenzar con la cuarta prueba. La cuarta prueba de la existencia de Dios y sus promesas. Adelante, Eli. Muy bien. La cuarta prueba dice así: el diseño exige un diseñador. Una de las pruebas más poderosas de la existencia de Dios y uno de los aspectos que más revelan al Dios verdadero es el maravilloso diseño que encontramos en el universo, desde el más pequeño de los átomos hasta el cosmos. En el tema del diseño es donde han terminado encalladas las teorías de la evolución natural. Durante los últimos años se han efectuado sorprendentes descubrimientos relacionados con el diseño que han obligado a los científicos más escépticos a considerar la realidad de Dios. Salomón escribió: el Eterno con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Eso lo encontramos en Proverbios 3:19. Refiriéndose al cuerpo humano, David afirmó: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Eso nos dice Salmo 139:14. En una ocasión, Abraham Lincoln hizo esta observación: puedo entender que un hombre mire la tierra y sea ateo, pero no puedo concebir cómo puede mirar los cielos y decir que no hay Dios. Hasta el mismo Albert Einstein observó: Dios no está jugando a los dados con el universo. La profunda verdad de esas aseveraciones ha comenzado a surtir efecto en la comunidad científica como consecuencia de sorprendentes descubrimientos en campos tan diferentes como la biología molecular y la cosmetología. Darwin reconoció que órganos tan complejos como el ojo dificultarían la explicación del proceso paulatino de formación propuesto por su teoría, pero no sabía cuán compleja resultó ser la biología molecular de la visión. El bioquímico Michael B.
escribió en el Darwin's Black Box que la incapacidad de los evolucionistas para explicar el desarrollo de estructuras y procesos tan complicados es una fuerte indicación de que el darwinismo no es el marco adecuado para entender el origen de los sistemas bioquímicos complejos. Víctor, ¿paro ahí o continúo? Continúo. Los descubrimientos acerca del universo han sido igualmente profundos. A medida que el conocimiento del hombre aumenta, cada vez hay más pruebas de que el universo no pudo haberse formado por casualidad. Un escritor hizo esta observación. La misma ciencia que mató a Dios, según los creyentes, está restaurando la fe. Los físicos han descubierto señales de que el cosmos fue hecho a la medida para la vida y la conciencia. Es demostrable que si las constantes de la naturaleza, valores que no cambian como la fuerza de la gravedad, la carga de los electrones o la masa de un protón, fueran mínimamente diferentes, los átomos no se mantendrían unidos, las estrellas no arderían y la vida jamás hubiera aparecido. El físico John Paul Polkinghorne, quien se convirtió en sacerdote anglicano, escribió: cuando nos damos cuenta de que las leyes de la naturaleza deben estar increíble y minuciosamente sincronizadas para producir el universo que vemos, nos ayuda a implantar la idea de que el universo no apareció simplemente, sino que tiene que haber detrás de él un propósito. El astrofísico Hagros hace referencia a 33 de esas condiciones minuciosamente sincronizadas que hacen posible la vida en la Tierra. Eso nos dice en el libro The Creator and the Cosmos. ¿Continúo? Bien. Un número cada vez mayor de científicos en el campo de la física, la astronomía y la cosmología están reconociendo lo que se llama el principio antrópico, que viene del griego antropos, lo que significa hombre. Según este principio, propuesto en los años 70 por el físico Brandon Carter, para que la vida exista en la Tierra, todas las condiciones tienen que haber sido preplanificadas desde el mismo inicio del cosmos. Patrick Glenn de Harvard señala: la explicación más básica para el universo es que parece ser un proceso ideado para alcanzar el fin o la meta de crear seres humanos. Glenn dice además: desde el punto de vista científico, el hecho de que el universo dé la impresión de haber tenido un principio definido podría ser un trastorno. Pero lo que parece llevar a los cosmólogos a la confusión es el principio antrópico, o sea, que la Tierra y el universo fueron creados para la humanidad. Esa es una sorprendente observación para ser hecha por un erudito en la actualidad. Bien,
Continúo. Mientras que un universo preplanificado para la humanidad podría ser contradictorio para los ateos e impensable para los evolucionistas. Es exactamente lo que la Biblia afirma con claridad. La Biblia revela que Dios creó a los seres humanos con un propósito. Eso nos dice en Génesis, capítulo 1, versículo del 26 al 28. Génesis del 26 al 28, que nos dice así. Leemos que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, no a imagen de los monos. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzgala, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El apóstol Pablo les dijo a los romanos que podíamos llegar a ser hijos de Dios y herederos y coherederos con Cristo. Eso nos dice en Romanos 8, 14 al 17. Romanos capítulo 8, versículo del 14 al 17, nos dice así. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que permanecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bien, eso es Romanos 8, 14 al 17. Adelante, Víctor. Bien, gracias, Elmi, por tu lectura. Si bien la, la creación exige un creador y también un legislador, también exige un diseñador. Y estamos viendo la prueba número 4, donde se exige a un diseñador. ¿Te has preguntado tú por qué naciste? ¿Has escuchado el reclamo o has hablado tú al reclamarle a tus padres como yo no te pedí nacer? Ni tu padre, ni tu madre, ni tu hermano, ni nadie pidió nacer. Simplemente nacieron. Pero, ¿por qué? ¿Por qué el ser humano fue creado y para qué fue creado? ¿Cuál fue la decisión o la determinación de Dios para crear todo un ambiente universal
para poder establecer al ser humano en un planeta específico, un ser humano débil que pueda llegar a ser fuerte, que su potencial es mucho más grande que las deidades angelicales. ¿Por qué Dios creó al ser humano? ¿Por qué nació usted? Constantemente se escucha decir a las personas, principalmente a aquellos que se consideran ser inspirados por Dios, diciéndole que las personas tienen un propósito de parte de Dios. Pero ¿realmente hablan del propósito de Dios? ¿Conocen realmente el por qué, estando el Verbo y Dios unidos, diseñaron una forma y tomaron decisiones para uno ser más grande en autoridad que el otro? Porque el Verbo, siendo igual a Dios, no se dio la autoridad para exigirle a Dios y decirle, ¿y por qué no vas tú? ¿O por qué no lo haces tú? No, sino en común acuerdo determinaron que uno de ellos tenía que quedarse en la pureza y otro trabajar con la materia, con la impureza. Y que uno alimentaría al otro. Era como cuando las primeras veces vimos a las naves espaciales y vimos al hombre tocar por primera vez la luna, y donde el hombre llevaba una gran tripa que lo sostenía y que le daba vida, mientras que en esa gran tripa que le daba vida recibía una comunicación desde la nave como indicación de lo que el hombre tenía que hacer. Una comunicación constante de cómo estaba, cómo se sentía, cuáles eran los signos vitales de aquel hombre que estaba en en la estratosfera, en la ingravidez, para poder llegar o caminar sobre el espacio lunar. Era algo similar, como si alguien se quedara en la pureza y el otro tuviera que hacer el trabajo de campo. La misma acción, el Padre se quedaría en la pureza y el Verbo haría las cosas de acuerdo a la voluntad del Padre. Y dijo Dios, hagamos la materia. Y se procedió a hacer la materia. Pero la pregunta es, ¿qué originó el gran diseño del Padre y cuál era el objetivo de él? Si bien, como dice San Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Esto significaba que eran dos personas. A través del Verbo, todas las cosas fueron hechas.
El astronauta había salido de la nave y recogió piedras lunares para poder entender de qué estaba hecha la luna. Y asimismo regresó. Y hasta el día de hoy, la gente sigue pensando que esas cosas son imposibles, que solamente fue un montaje, porque no pueden creer el potencial que el ser humano tiene para construir como para destruir. Y lo último que vimos como potencial real y único de destrucción, lo último que vimos fue la guerra del desierto. Con todas esas armas no convencionales, cohetes, misiles, vimos la persecución de un hombre, de dos hombres, hasta su muerte de estos dos. Nos dimos cuenta que a través de la tecnología el hombre puede lograr cosas inimaginables para la mente común. Lo que está en secreto un día se ve a la luz. Platicando con una persona, le decía en la Guerra Fría, había, había arriba sobre nosotros para espiarse entre los países y conocer sus territorios, había drones que estaban dentro de nuestra atmósfera, pero que eran como especies de pequeños satélites que veían las posiciones de los lugares geográficos tan claros como hoy podemos verlos. Posteriormente, después de la Guerra Fría y que se mejoró el método tecnológico, los drones se pasaron a la comunidad civil. Así como fue pasando el CD, pasamos de acetato al cassette, del cassette, el cassette era como un disquete, del cassette pasamos a el CD, del CD pasamos a una memoria, del USB, y después del USB a una memoria más pequeña, con la misma fuerza o la misma capacidad de memoria y aún mayor, en algo insignificante. Se puede almacenar miles de documentos, música, videos, audios. Todo esto comenzó con esa carrera astronómica y el mundo se convulsionó, como cuando el Sputnik salió con la perrita laica como prueba. Toda esta carrera en función
de conocer el universo y la primera sonda, el Vikingo, que fue enviada para conocer los límites del universo y los planetas, sondas que fueron enviadas al Sol. Todo eso para comprender el diseño que Dios había hecho. Pero la pregunta aún no ha sido resuelta. ¿Por qué Dios creó a la humanidad? ¿Por qué Dios te creó a ti y a mí? ¿Y cuál es el propósito de Dios para la humanidad? Todo este diseño comenzó con el Verbo y Dios. Así que Dios se quedó en la pureza y el Verbo hizo la acción. Y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Dijo Dios, no dice hizo Dios la luz. Dice, dijo Dios, hágase la luz. ¿Y quién la iba a hacer? El Verbo y sus ángeles. Pero espérame, ¿y de dónde salieron los ángeles? Millones de ellos fueron creados antes de la existencia de la materia. Fue creado un gobierno espiritual. El Dios omnipotente y el Verbo crearon un gobierno espiritual. Crearon querubines, serafines. También crearon arcángeles. Hay ángeles muy poderosos que están atados el día de hoy. Pero Dios los creó, diseñó millones y millones de ángeles para que ellos obedecieran a Dios. Y ellos obedecen a Dios. Ellos fueron creados. Son hijos de Dios por creación, lo cual significa que están sujetos al pensamiento y a la decisión del Altísimo. No pueden tomar decisiones por ellos mismos. Esperan órdenes. También alguien me comentaba sobre un robot que entrega alimento. Y una vez que lo entrega, vuelve a su lugar y se queda quietecito. Está esperando una nueva orden. Los ángeles, aunque tienen sentimientos y emociones, los ángeles no poseen sexo. No se pueden multiplicar entre ellos mismos. Dios los creó de esa manera, seres sin sexo. ¿Y Dios tiene sexo? No. Dios no tiene sexo. El ser humano es antropomorfo, con forma de Dios, física y espiritualmente tiene la forma de Dios. La diferencia es que Dios tiene un cuerpo espiritual y el hombre tiene un cuerpo físico. Solamente hay dos seres que tienen la forma humana y es el Verbo y Dios, nada más. De ahí en fuera, ninguno de los ángeles, arcángeles, querubines tienen la forma humana.
Sin embargo, de acuerdo a su misión, se les permite tomar la forma humana. Los ángeles no se pueden sentar. Ellos regularmente siempre están parados. Obvio que ellos no se cansan, pues es energía, pero ellos están sujetos a la orden de Dios. Dios creó, en conjunto con el Verbo, creó el reino espiritual antes de crear la materia. Y tenemos conocimientos de Gabriel y de Miguel, dos arcángeles con misiones diferentes. Miguel fue creado como la policía del reino espiritual y Miguel fue creado como el educador del reino espiritual. Ellos, cada uno de ellos, tiene una tercera parte de los ángeles. Esto significa que aquí hay dos terceras partes de los ángeles. La educación tiene una tercera parte de los ángeles y lo que pudiéramos decir el Ministerio de Guerra, que es Miguel, tiene una tercera parte de los ángeles. Pero falta una tercera parte de los ángeles y para esto es el portador de luz, el último querubín creado después de que fue creada la materia, no antes. Antes de ese querubín fue creado Miguel y Gabriel como arcángeles. Pero su general, el Verbo, quien gobierna este reino, es el Padre y el Verbo. Y el Verbo habla por causa del Padre. El Padre habla a través del Verbo. Y bien, San Juan 17:3, ese versículo tan revelador, dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien tú has enviado, el Verbo de vida. Cuando entendemos este proyecto de creación, primeramente el reino de Dios, que tenía que gobernar lo que más adelante se tiene que hacer, se crea la materia, se crea el universo, se establece la tierra, se embellece y se engrandece la tierra. Y la exultación de los ángeles, como en Job dice, ¿y dónde estabas tú cuando las estrellas del cielo se regocijaban por causa de la tierra? Las estrellas son los ángeles. Se gozaron cuando terminaron el trabajo de crear la tierra, una casa especial para el ser humano. Pero antes de que el ser humano existiera, se dio un gobierno y fue creado en el paraíso de acuerdo a Ezequiel 28, capítulo 12, perdón, versículo 12, 28, versículo 12. Y vamos hoy a leer esa parte que nos incluye a nosotros antes de la creación de la humanidad.
La tierra había sido hecha, pero necesitaba un gobernante y fue establecido un gobernante. Y veamos la creación de este gobernante en la materia, el último que fue creado. Veamos esto en Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 17. Muy bien. Ezequiel 28, capítulo 28, versículo 12 en adelante. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornería, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y capítulo 10 y versículo 17 dice así: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Hasta Bien, ahí era el capítulo, versículo 17. Víctor, gracias. veamos, ¿qué está hablando aquí? Está hablando desde antes de que el ser humano existiera, en el paraíso, en el huerto del Edén, que, que habían preparado una fiesta y que había trompetas y tambores preparados para esta creación. El querubín protector que iba a proteger la tierra, y a él se le dio la tercera parte de los ángeles para que habitaran la tierra. Miguel, una tercera parte de los ángeles; Gabriel, una tercera parte de los ángeles; y tenemos a este querubín protector, lucero, portador de luz, a este querubín con la otra tercera parte de los ángeles, y tenemos un entero, para que creara y embelleciera y acrecentara la tierra. Claro, la ciencia dice que la tierra tiene millones de años. Los ángeles no tienen años, no viven por años. Pero en el caso de los ángeles, como como los que, en este caso el querubín, el pequeño, el que tiene cara de bebé, este querubín fue creado con un propósito.
de engrandecer, gobernar, dominar, trabajando la materia y siendo ser un ser espiritual. Aquí vemos que la tierra tiene muchos misterios y muchos diseños. El lucero, que fue lo máximo que Dios podía crear por decisión. Insisto, lo máximo que Dios podía crear por decisión. Y le dio libre albedrío, al igual que a sus ángeles. Dios estaba haciendo un experimento. Le dio libre albedrío, pero también había creado lo que este ángel no sabía. Había creado una protección en la posibilidad de una revelación o en una rebeldía que pudiera haber angelical. Y para esto estableció a Miguel, arcángel. El Verbo era el capitán de todas estas huestes. A través de todas estas huestes creó la materia. Pero en este caso específico, la materia fue creada y por último fue creado este querubín que se le dio libre albedrío. Las piedras preciosas que están inscritas aquí indicaban que era un príncipe y estaban engarzadas en oro, que significa fidelidad. Las piedras preciosas hablan del conocimiento, del entendimiento, de los valores que este querubín poseía. Era un gobernante espiritual sobre una tercera parte de los ángeles. Pero ¿por qué se perdió? Dice la escritura. ¿Por qué se perdió? Por la multitud de tus negociaciones. Él se alimentaba, como hasta el día de hoy se alimenta, de la presencia del Dios Altísimo. Allá se paseaba entre las piedras de fuego. Cuando iba a dar su resumen, el resumen de su trabajo al Padre Celestial, al Verbo de Dios, sobre lo que había hecho en la tierra. La multitud de las creaciones, podríamos pensar, dinosaurios, aves, todas esas cosas que vemos en las diferentes eras, la formación de las eras, y todo lo que esas cosas sucedieron para que se diera lo que es la tierra y posteriormente empezara a ser embellecido todo esto, él, este querubín que fue creado en el jardín del Edén, este querubín que fue creado en la tierra, se envaneció por su conocimiento, con libre albedrío, el único. El único porque Miguel no tiene libre albedrío, ni Gabriel tiene libre albedrío. Están sujetos a Dios, a su orden. Y el verbo se sujeta voluntariamente, porque él sí tiene libre albedrío, pero se sujeta voluntariamente al Dios Padre Eterno. Y Él es quien ha dado a conocer la existencia del Padre. Fue uno de los propósitos básicos
Pero regresemos a Luzbel, portador de luz, este lucero, y vayamos a Isaías capítulo 14, versículos 12 y 13, para entender qué pasó en su corazón. Isaías capítulo 14, versículos 12 y 13. Bien, Isaías capítulo 14, 12 y 13 dice así. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Bien, aquí está diciendo que Lucero pensó en su corazón: subiré y pondré mi trono en el cielo, junto a los ángeles de Dios, y gobernaré. Es lo que está diciendo aquí. Él no vivía en el cielo, él vivía en la tierra. Visitaba el cielo para adquirir fuerza, poder y dirección. Pero, ¿cómo llegó a seducir a su tercera parte de los ángeles para convencerlos de una guerra contra el Dios omnipotente? ¿Cuánto tiempo pasó para convencerlo? No lo sabemos. Millones, miles de años, millones de años de creación. Por eso la tierra está llena de misterios, porque al irse de la tierra tenían que, de alguna manera, si tenían que regresar a la tierra, necesitaban establecer cómo regresar. Y pusieron diversos puntos en la tierra como señalamientos para poder regresar a la tierra. Acuérdese que este lucero, este hijo de la mañana, tenía el poder de trabajar la materia junto con sus ángeles. Su reino era completo, era espiritual y era material. Cuando dice en Ezequiel, hasta que se encontró en ti pecado, violación, quebrantamiento de la ley, ¿sí? Había torcido su mente, había tomado la decisión ser como Dios, pero él dice ahí en Ezequiel, y yo te echaré por tierra. O sea, te voy a devolver al sitio donde tú estás. Ahí te voy a devolver. En esta guerra universal hubo un desorden de la tierra, porque el sostenimiento y la base del sostenimiento de la tierra es pues Lucero. Había que cambiar ese cimiento. Lucero se había convertido en enemigo de Dios, en discutidor con Dios, aluyendo que él podía tener un reino mejor que el que Dios tenía. Si enemigo significa diablo y discutidor significa Satanás, se le conoce como diablo y Satanás.
se transformó. Dios no creó al diablo, creó a un querubín hermoso y sabio y poderoso en la materia y en el espíritu. Y esto hizo que su situación cambiara. Cuando un ser espiritual se transforma en contra de Dios, su mente nunca más volverá a estar clara, ya que los ángeles que tenían libre albedrío, al igual que el querubín que tenía libre albedrío, al ser transformados en enemigos de Dios, no podían arrepentirse. Es incapaz de arrepentirse. Por esto es que empezamos a entender qué fue lo que pasó antes de que Adán existiera. Hubo una reconstrucción de la tierra. De acuerdo a Génesis 1, hay dos, acuérdense que los versículos fueron puestos por el hombre. Los capítulos y versículos fueron puestos por el hombre y de acuerdo al criterio del hombre que lo hizo, pues puso hasta aquí llega esta idea y hasta aquí llega esta idea y no es cierto. Hay continuidad. Pero aquí, en el versículo 1, Génesis, capítulo 1, versículo 1, tenemos la sección A y la sección B. La sección A dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Dios crea todo en orden. Dios no crea vacío. Pero la palabra en el versículo B del hebreo que nos habla aquí dice se volvió, no que estaba. Dice, se volvió desordenada y vacía. ¿Cuándo se volvió desordenada y vacía? En una guerra angelical. Todavía Dios nos hablaba de la creación del agua. Cuando en el versículo nos dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. A ver. ¿Cómo es eso? Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Espero que lo encuentres, ¿verdad? Será Ujú. difícil. Yo Es creo. broma, es broma, ¿eh? Ok. Génesis, capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Hasta ahí. Entonces, fíjense bien, gracias Eli. Fíjense bien, habla ahí acerca de que había un abismo y había oscuridad, pero también dice que las aguas se movían sobre la faz de la tierra. O sea que estaban fuera de la tierra como una lengua grandísima, ¿sí, no? Donde ya no estaba, es como si se saliera de la tierra y se volviera en la gravitación. Siempre traigo a colación lo que vi acerca de Columbia, la preparación de los astronautas para el Columbia. Y que cuando estaban en la cámara en gravitacional,
lo que hacían era echar agua, derramar agua, y el agua que ellos derramaban flotaba en el aire, como una lengua, flotaba en el aire, como un globo de helio, flotaba en el aire. Y lo mismo pasaba aquí. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Estaba el abismo, la oscuridad, y se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué el Espíritu de Dios se movía? ¿Qué estaba haciendo el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios es la personalidad y es la forma en que Dios percibe qué está sucediendo y con quién y cómo y por qué está sucediendo esas cosas. Estaba revisando el daño existente, como después de un tornado o de un ciclón, aparecen los helicópteros sobre los lugares donde hubo ese fenómeno para ver más o menos el daño que se causó por ese fenómeno y calcular los valores. Así el Espíritu de Dios estaba calculando el valor de lo que sucedió y viene una acción recreativa, una reorganización de la tierra. Y en esta reorganización de la tierra, él, el querubín, el lucero de la mañana, estaba preso, al igual que sus demonios estaban presos. Dios iba a ordenar la tierra, pero él estaba preso. Pero se necesitaba de un gobernante. Vayamos a Judas capítulo 6, digo, perdón, versículo 6, porque es un solo capítulo. Versículo 6. Vayamos a Judas. ¿Qué nos dice Judas ahí? ¿Qué nos revela Judas? Bien, Judas capítulo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Amén. ¿Correcto? Si a los ángeles, si no perdonó a los ángeles, que abandonaron su dignidad, su morada, ¿cuál era su morada? La tierra. ¿Por qué la abandonaron? Porque quería este querubín, hermoso y sabio, quería destronar a Dios y poner su trono allá en el cielo. Pero fue desechado a la tierra y fue puesto en prisiones eternas. No porque eternamente vaya a estar preso, no, porque él no es inmortal, esperando el juicio del gran día, porque va a ser destruido, al igual que sus demonios. Va a ser destruido y nadie le va a recordar, pero está en prisiones, en espera. Y Dios le concedió un gobierno limitado. Pero antes de concederle ese gobierno limitado, Dios preparó al hombre y a la mujer y lo hizo conforme a su género. Génesis capítulo 1, versículo del 25 al 28. Génesis 1, del 25 al 28, ¿qué nos dice ahí?
Génesis capítulo 1 del versículo 25 al 28 dice así: E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Muy bien. Fíjese usted, siga la secuencia. Aquí dice que hizo animales según sus géneros, plantas según sus géneros, etcétera. Pero cuando llega hay una pausa. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El verbo es el único que tiene la imagen de Dios. Y, y Dios es el único que tiene la imagen del verbo. No le estaba diciendo a los ángeles, le estaba diciendo al verbo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, conforme a nuestro género divino, con una diferencia. Los creó hombre y mujer. Es decir, puso en ellos aparatos reproductores que los definían como hombre y mujer, a diferencia de Dios, porque Dios no tiene sexo, es un ser sexuado, es decir, tiene sentimientos, emociones, pero no tiene sexo, es decir, no se puede multiplicar por sí mismo. Como los ángeles no se pueden multiplicar, también Dios no se puede multiplicar por sí mismo. ¿Qué es lo que estaba creando Dios con todo esto? Estaba creando un ambiente. ¿Un ambiente para qué? Para crear en el hombre su propio carácter. Algo que no puede crear por decisión. Él creó los ángeles y le obedecen. Él creó un querubín y le dio libre albedrío. Pero él quiere tener hijos. Y todo esto que ha hecho, todo lo que ha hecho ha sido para crear todo un ambiente donde el ser humano, finito y mortal, pueda él desarrollar el carácter de Dios y logre ser transformado como hijo de Dios. Pregunté desde el principio: ¿sabe usted por qué nació usted? ¿Sabe por qué existe la humanidad? Porque Dios creó a Adán y Eva, hombres finitos y mortales. Pues aquí está entendiendo el proyecto de Dios, el principio de todas las cosas. Pero preparó a Adán. Dios prepara a Adán, porque ningún maestro que no prepare a su alumno puede establecerle una prueba. Primero el maestro tiene que preparar al alumno para después establecer una prueba. Dios preparó a Adán, pero llegado el momento de la prueba, fue soltado ese querubín, no con todo su poder, no con toda su esencia, sino que para que presentara batalla con Adán.
Y en representación de lo que iba a suceder, puso Dios en medio del huerto dos árboles. El árbol de la ciencia del bien y el mal y el árbol de la vida. El árbol de la ciencia del bien y el mal representaban el gobierno de Satanás, la rebelión del diablo. Y el árbol de la vida representaba al Espíritu de Dios, al carácter de Dios, a la esencia de Dios. Pero él, Adán, tenía que tomar una decisión entre esos dos árboles. Pero antes, el enemigo tenía que presentar sus argumentos. Se estaba probando la fidelidad de Adán, no de Eva, de Adán. Pero Adán decidió escuchar a su esposa y comer del fruto prohibido. Entonces, pero quiero regresar un poco atrás para comprender lo siguiente. El enemigo no tenía ya poder sobre la materia. No. Quien tenía poder sobre la materia era el gobierno de Adán. Creamos al hombre para que gobierne. ¿Qué va a gobernar? A los animales, toda la tierra. Lo hizo rey a Adán y reina a Eva. Gobernantes de toda la tierra. Produzcan hijos y juzguen la tierra. Cuando el enemigo gana de nuevo el trono de gobernar la tierra, él no posee el poder de gobernar la materia. Dije, y lo dije bien, no posee el poder para gobernar la materia. ¿Qué gobierna él? Vayamos, vayamos a Filipenses, capítulo 6, versículo 12. Filipenses capítulo 6 versículo 12 dijiste, ¿verdad, Víctor? Sí. Dice así. Filipenses capítulo 6 versículo 12. My goodness. Al cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa. Capítulo 6. A ver, Sí, veamos. Yo estoy en capítulo. Ok. Espérame, verás. A ver, es que se me va porque se me olvida el libro, pero no el texto. El texto No. dice, fíjate bien lo que dice el texto, Ajá. dice, porque no solo tenemos lucha contra carne y sangre, Tenemos lucha contra carne y sangre. Entonces es Efesios 6:12. Efesios, no Porque Filipenses. no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿con quién tenemos lucha? ¿Con la materia? No. Dice que estos tienen poder, pero un poder espiritual. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios capítulo 2 versículo 3. Entre los cuales
También todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Eso es, Regresa, perdón. regresa. ¿Ese es el versículo 3? Sí, capítulo 2, versículo 3. Bueno, lea el versículo 2. El versículo 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está. ¿Qué está diciendo? El príncipe que tiene un poder espiritual y que trabaja con los hijos de desobediencia. ¿Por qué trabaja con los hijos de desobediencia? Para gobernar la materia, porque él no puede gobernar la materia. Es a través del humano que gobierna la materia. Él le brinda idea al humano para crear tecnología, para crear medicina. Él gobierna a través de la materia, a través del ser humano. Porque el ser humano tiene el reino material y él tiene el reino espiritual de las tinieblas. Podemos ver la división. Si Adán hubiera tomado del árbol de la vida, sería gobernante en lo espiritual como en la materia, como lo era en un principio el querubín, lucero de la mañana. Pero como el otro está limitado y todos sus poderes están limitados para gobernar, están sujetos a Dios. A veces he tenido que enviar algún dinero así, que no es mucho, pero luego dice, no puedes enviar porque tu límite es hasta aquí. Entonces tengo que cambiar el límite para poder enviar. Pero con esto quiero decir que el poder de él ha sido limitado hasta donde Dios dice que llega y hasta ahí llega. Él no está peleando, Dios no está peleando con el enemigo. Él tiene todos los haces de frente. Él tiene el juego ganado. Dios tiene el juego ganado, pero es importante lo que está sucediendo para que usted y yo formemos el carácter de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos un potencial mayor. Y voy a parar hasta aquí. Y vamos a seguir con esta segunda parte sobre ese potencial mayor que tiene el ser humano. Vemos por qué el enemigo gobierna nuestras vidas. Hay muchas cosas que explicar de los llamados endemoniados de aquellos tiempos. ¿Por qué el enemigo estaba haciendo eso? Porque el enemigo estudia al ser humano. Porque el enemigo ha intentado gobernar, meterse en el hombre y quitarle la presencia, robar la identidad humana para ser ellos. Y no han podido, ni van a poder. Por eso gobiernan al hombre desde afuera. Por eso es importante comprender este proyecto de Dios. ¿Por qué nació usted? Usted nació con un potencial para llegar a ser hijo de Dios. No es porque su madre o su padre lo haya querido, sino porque se decidió de acuerdo a las reglas que Dios pone.
en cuanto a la genética se refiere. De esa manera fue decidida su vida. Somos productos de Dios en una secuencia que Él puso, en unas leyes que Él puso para nuestra reproducción. Y no es porque los padres quisieran o no quisieran. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este análisis acerca de la escritura en cuanto a el por qué es importante el diseño, para qué, para qué sirve, cómo se realizó, para qué sirve y a dónde quiere llevar Dios al ser humano. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, no sin antes agradecerle a Eli por el servicio y voy a cerrar la grabación para que puedan compartir un poco de tiempo. Gracias.